Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó ayer un nuevo caso de COVID-19 en Villa Constitución. Otra vez estamos en contacto con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer cuál es la situación epidemiológica en Villa Constitución hoy por hoy. Sergio, muy buenas tardes. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Sergio. Bueno, un gustazo volver a estar en contacto con vos. Es ya de público conocimiento que el Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de COVID-19 en Villa Constitución. ¿Qué nos podés comentar con respecto a este tema? Sí, es un caso que salió en el parte de anoche. Es un chico domiciliado acá en la ciudad, en el barrio Talleres, y es un chico que hasta el momento no tenemos el nexo de su contagio. Se está haciendo toda la investigación. Suponemos que puede haber tenido contacto con alguien que haya viajado a Rosario o que haya tenido algún antecedente de viaje él, pero no podemos confirmarlo todavía. Lo que no tiene es contacto con ninguno de los otros casos positivos de la ciudad. Bien, por eso este caso está en plena investigación. Si bien uno no se puede guiar por rumores, porque no hay nada que realmente demuestre esto, por las redes sociales fundamentalmente se habla que hubo una fiesta días atrás y que este joven o algún familiar pudo haber estado en esa fiesta donde han asistido más de 10 personas. ¿Tienen esa información? ¿Se está manejando esto como una hipótesis? Oficialmente no es una hipótesis, si bien se lo está investigando. Yo he escuchado lo mismo que vos por las redes, pero bueno, lo que es información oficial es que se lo está investigando y todavía no está determinado el nexo. Bien, y bueno, esto también hace suponer entonces, al no saber cuál fue el nexo, que en las próximas horas pudieran surgir más casos positivos, ¿no? Eso es una posibilidad bastante cierta. De hecho, todos los contactos estrechos de este paciente están aislados y se van a programar los hisopados correspondientes y, bueno, podría ser probable que alguno o más de uno de sus contactos estrechos pudiera resultar positivo. Bien, ¿cuál es la situación, el estado general de este joven en este momento? Hasta donde yo sé, o hasta el día de ayer estaba bien, estaba en su domicilio, aislado con su familia. Bien, él había presentado síntomas. ¿Cómo se llega a hisopar a este joven? Sí, él había presentado síntomas. Bien. También se hizo público, Sergio, el caso de un empleado del Banco Credicop de la sucursal Villa Constitución, domiciliado en San Nicolás, que también dio positivo de COVID. Correcto, sí, tenemos... a veces se nos hace difícil obtener la información precisa rápidamente porque como la gente que tiene domicilio fuera de la provincia se investiga en la provincia de Buenos Aires y nosotros no tenemos acceso a ese sistema, sino que nos tienen que notificar, muchas veces pasa esto de que se entera primero la gente por las redes que nosotros oficialmente. Pero es como vos decís, es un caso de un trabajador bancario que tiene domicilio en la localidad de San Nicolás y que fue hisopado y dio positivo. Ahí también se está haciendo la investigación. En realidad la investigación del nexo epidemiológico, ahí lo está haciendo San Nicolás. Nosotros lo que estamos haciendo es obviamente el aislamiento de los contactos estrechos, toda la investigación de todos los contactos. Se han tomado algunas medidas, como la desinfección que se hizo ayer, una desinfección profunda del banco. Y bueno, y también ahí podemos tener casos positivos nuevos, ya que se van a realizar hisopados los que sean necesarios en aquellos pacientes sintomáticos. Claro. ¿Y cuál es la situación en este momento en la entidad bancaria, Sergio? ¿Puede seguir abriendo sus puertas? ¿Se recomienda que cierre por unos días? ¿Qué pasa con los compañeros de trabajo de este joven que fue confirmado de COVID? Con respecto al banco, la indicación es realizar una limpieza y desinfección profunda, que tengo entendido que se hizo ayer, de manera que no habría problema luego de realizar eso en que el banco estuviera abierto y que la gente se quede tranquila, que no hay peligro de concurrir a la entidad una vez que este fue desinfectado.
Con respecto a la atención al público, realmente tengo entendido que hay una buena parte del personal que se encuentra aislado, así que eso ya dependerá de la capacidad operativa del banco. Supongo que lo decidirá la gerencia o quien tenga que tomar la decisión con respecto a la entidad. Como recomendación desde el Ministerio, desde Epidemiología, es la desinfección, la limpieza profunda y aislar, que ya están aislados y no se les permite ir a trabajar, aquellos que fueron contactos estrechos. Bien. Sergio, recién me decías que el caso de este empleado del banco, que es oriundo de San Nicolás, está siendo investigado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, es decir, buscando el nexo de contagio. ¿En algún punto trabajan en conjunto el Ministerio de Salud de Santa Fe y el Ministerio de Salud de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hasta el momento no se sabe cómo se contagió y dónde, si es que realmente se contagió en San Nicolás o si se contagió en Villa Constitución? ¿Entrecruzan información? Lo que hay es una comunicación fluida desde Epidemiología de la provincia y del departamento. Se habla con la secretaria de Salud de la localidad de San Nicolás. Constantemente se comparte la información, tanto San Nicolás con nosotros como nosotros con San Nicolás, de las posibilidades de nexo, de los contactos, pero la investigación del caso domiciliado en San Nicolás, que es un caso de ellos, la hace Epidemiología de San Nicolás. Si nosotros tenemos algún caso positivo en la ciudad, la investigación de ese caso la hacemos nosotros. Bien, porque te pregunto esto porque días atrás justamente un informe de San Nicolás indicaba que San Nicolás tenía un caso importado de Villa Constitución, como dando por seguro que se había contagiado en nuestra ciudad, cuando en realidad todavía no estaba establecido el nexo de contagio. Sí, trabajamos distintos, provincia de Santa Fe que provincia de Buenos Aires. No quisiera decir ni mejor ni peor. Cada uno se hace responsable de cómo trabaja y con qué avala o con qué sostiene lo que dice, ¿verdad? Ellos, si tienen certeza, supongo, de lo que dicen, podrán publicarlo. Después, si están equivocados, deberán responder por eso. Pero yo no puedo opinar al respecto. La investigación la hicieron ellos. Tendrán que demostrar dónde y cómo se contagió, supongo. Bien. Con relación a los casos que se han dado en trabajadores de Asindar, tanto el médico de Rosario como un trabajador de reducción directa, ¿hubo alguna novedad en cuanto a la investigación de estos casos, Sergio? Una situación prácticamente idéntica a la del banco. El médico, bueno, domiciliado en Rosario, sí, por supuesto que la investigación la hizo la provincia, pero ahí el nexo es Rosario. Rosario tiene circulación comunitaria, entonces ya no tenés que hacer ninguna otra investigación. Un ciudadano domiciliado en Rosario no necesita nexo, ya el nexo es vivir en Rosario. Y el chico de San Nicolás, bueno, el nexo fue, tengo entendido que el nexo fue este médico. De todos modos, esa investigación también la hizo San Nicolás. Con respecto a nosotros, tomamos las medidas de aislamiento de la gente que había sido contacto de estos dos positivos y hasta ahora no hemos tenido, a partir de esos casos, casos positivos nuestros propios de la localidad. Bien. Sabes que, Sergio, hace ya una semana larga el Ministerio de Salud dejó de informar en sus comunicados la cantidad de casos sospechosos. Por eso te pregunto, ¿en este momento se está guardando el resultado de hisopados aquí en Villa Constitución? Y otra pregunta, hace ya más o menos 2 meses, cuando ya estaba avanzando la pandemia aquí en la República Argentina, se hablaba que había muchos hisopados que venían con retraso por la gran cantidad de demanda que había. En este momento la situación es similar, se pudo agilizar. ¿Cómo se está dando esta situación? Sí, es un poquito lo que hablábamos recién fuera de cámara. Con respecto a los hisopados y a los casos sospechosos,
En realidad no es muy difícil llevar el conteo de la cantidad de casos sospechosos que hay. Al principio, cuando eran pocos los hisopados, era más fácil. Ahora es permanente la demanda, por eso la provincia decidió no contabilizarlos a los casos sospechosos. Por otro lado, sí estamos de estos casos a la espera de no solo de resultados, sino de que se realicen también los hisopados que se han solicitado. Y ahora viene la respuesta a tu segunda pregunta y un poco lo que charlábamos. El recurso no es infinito, hay una capacidad operativa en la provincia para realizar la toma de muestras y para analizar esos hisopados. Si nosotros aumentamos exponencialmente la demanda, como viene pasando, la demora va a ser cada vez mayor. Por eso es que desde el punto de vista sanitario insistimos tanto en que el hisopado no es prioritario y la medida importante es el aislamiento y no el hisopado, y que hay protocolos y criterios para hisopar, y que hay que entender y dejar que la gente que entiende del tema y que trabaja y que estudia y que investiga sea la que defina a quién corresponde hisopar y a quién no, porque esto es en pos de beneficiar a toda la población. Si yo pido hisopados innecesarios, me va a demorar en la toma de muestras y los resultados de aquellos que realmente son necesarios. Y nos estamos perjudicando todo. Entonces, realmente hay que entender que a veces yo quiero ser bien pensado y entender que la gente, y hablo de gente que no pertenece al ámbito de la salud, y a veces incluso gente que pertenece, cuando solicitan imperiosamente hisopados, lo hacen de buena voluntad, pero quizás desconociendo que realmente no están haciendo un beneficio, sino que están perjudicando a la comunidad. Entonces, acá la información tiene que ser clara. Hay que dejar trabajar a la gente que está para esto. Que hay motivos por los cuales decir ahora sí, ahora no. Hay infinidad de motivos. Hisopar sin síntomas o hisopar antes de tiempo también es perjudicial. Utilizás el recurso y a lo mejor estás obteniendo un falso negativo y después tenés que volver a hisoparlo porque empieza a presentar síntomas y doble gasto de recursos y doble pérdida de tiempo para todos. Así que es un tema delicado, es para charlarlo, si querés nos sentamos 2 programas, no uno. Claro, pero ¿sabes por qué te pregunto esto? Es bueno que la gente sepa que hay hisopados que se están aguardando, incluso hay resultados que se están aguardando, porque noto que mucha gente se guía por números, es decir, de acuerdo al número de activos que hay, es como que se cuida más o se relaja más. Entonces, a veces los números que se informan estadísticamente, no digo que son engañosos, pero no están actualizados, porque tal vez en este momento puede haber, en lugar de un activo nuevo, 9, pero la gente no lo sabe porque todavía no llegó el resultado de esos estudios. Entonces, si vos les decís hay 10 nuevos, entonces estamos terrible. Si vos les decís hay uno solo y está controlado, bueno, vamos el sábado a la plaza. A eso me refiero, Sergio. Claro, entiendo. Esto va a ser directamente proporcional. Cuanto más nos relajemos, más casos vamos a tener. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Entonces, repito, para los casos sospechosos, la medida importante es el aislamiento. Y para la gente en general, la medida importante es la prevención, los cuidados, claro. El uso del tapaboca, el distanciamiento, tener cuidado con las reuniones afectivas y el lavado de manos. O sea, son las 2 herramientas que tenemos, aislar a los sospechosos y que se cuide el resto de la comunidad. Pensá, como vos decís, que la gente se relaja hoy y los resultados de lo que hacemos hoy van a repercutir de acá a 10, 15 días. Entonces, claro, vamos a estar en un sub y baja permanente, me relajo, me cuido, me relajo, y es una locura. Yo creo que hay que tener una conducta de una manera continua en cuanto a los cuidados. Bien, con relación al caso positivo que se confirmó ayer aquí en la ciudad, ¿este joven estaba trabajando en estos días, Sergio? ¿Se sabe si estaba trabajando o permanecía en su casa? La verdad que no puedo darte esa información, Víctor. Está dentro de la investigación y tampoco quiero llevar demasiada alarma a la gente. De todos modos, claro, sí. La verdad que muchas veces en las redes se publican un montón de cosas, algunas ciertas y otras no, y la alarma
se ocupa de llevarla a la misma ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con alarmarnos, sí con cuidarnos, pero no alarmarnos. Bien, y fundamentalmente entonces también destacar, Sergio, que este joven, como vos decías, está aislado en su casa, en su hogar, con su familia, y su estado general es bueno. Sí, correcto. Y además se van a realizar hisopados a los familiares sintomáticos que también están aislados, y de acuerdo a lo que arrojen esos hisopados podemos seguir teniendo que indicar aislamientos y seguir teniendo que realizar hisopados. Bien, tal vez con los resultados de esos hisopados se pueda seguir una línea de investigación para ir conociendo los nexos de contagio, ¿no? Claro, por eso es que la investigación del nexo epidemiológico a veces no es tan sencilla, porque a veces el primer positivo que nosotros tenemos no es el primer infectado, no siempre Claro. el primero que se diagnostica es el caso cero. Entonces, a veces la investigación va hacia un lado y después a veces va hacia el otro. Claro, Puede puede pasar que, pasar, por ejemplo, con el médico de Rosario, de Acíndar, que uno piensa, el médico pudo contagiar al trabajador de San Nicolás. Pudo haber sido al revés. Tal vez el de San Nicolás contagió al médico de Rosario. claro, o a lo mejor, mira, en el seno de una familia donde vos decís, uno de una familia da positivo y ese positivo no tiene antecedente de viaje a ningún lado ni contacto con ningún positivo, pero resulta que algún familiar sí, y ese es el que quizás pudo haber sido el nexo y no presentó síntomas todavía, Claro. ¿verdad? Y porque hay gente que presenta síntomas antes que otros, vos sabés que los periodos de incubación pueden ser distintos, entonces a lo mejor ahí después encontramos el nexo. Exactamente. En este momento hay 2 activos nada más aquí en Villa Constitución, Sergio. Correcto, O correcto, sea, sí. cuando hablamos de 2 activos, estamos diciendo que todos los otros casos positivos que se fueron dando se fueron recibiendo el alta. Ya se fueron considerados como no activos porque cumplieron con los criterios de alta. Y ya no contagian. Exactamente. Muy Y bien. pueden regresar a su vida normal. Exactamente. Bueno, Sergio, como siempre, muy claro y es un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por toda la información. Al contrario, Víctor, gracias a vos. Saludos a todos. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias.